Mi esposa siseó en la gala anual de su empresa, mi nuevo CEO está aquí. No me avergüences, pareces fuera de lugar. Usa la salida de servicio. Yo solo asentí con calma y salí por la parte de atrás. 20 minutos después, su CEO la agarró frenéticamente del brazo, con el rostro completamente pálido, el hombre al que acabas de despachar como si fuera personal. ¿Tienes la más mínima idea de quién es? Es el hijo del presidente de la Junta y nuestro accionista mayoritario. Acaba de convocar una reunión de emergencia de la Junta para discutir tu despido. Debí haberlo visto venir. La forma en que no dejaba de mirar su teléfono durante el viaje, esa energía nerviosa que irradiaba de ella como el calor del pavimento en julio. Pero yo estaba concentrado en apoyarla, asegurándome de que mi corbata estuviera recta y mi chaqueta se viera decente para la gala anual de su empresa. El lugar era impresionante. Un hotel de lujo en el centro, con candelabros de cristal y camareros que llevaban champán en bandejas de plata. He estado en muchos de estos eventos corporativos antes, solo que no para su compañía. Ella había ascendido a gerente senior de marketing en los últimos 3 años, y se suponía que esta noche era para celebrar el trimestre récord de la empresa. Recuerda, esta noche habrá gente muy importante aquí, dijo mientras caminábamos hacia la entrada. El nuevo CEO hará su primera aparición pública desde que asumió el cargo. Asentí, enderezando los hombros. Me había puesto mi mejor traje. Nada llamativo, pero respetable. Recién afeitado, pelo peinado, todo en orden. No intentaba impresionar a nadie, solo ser un buen esposo que apoya la carrera de su mujer. En el momento en que entramos, noté cómo cambió su postura. Se puso rígida, escaneando la sala como si buscara a alguien en específico. Su agarre en mi brazo se hizo más fuerte. Ahí está, susurró, señalando hacia un grupo de ejecutivos cerca de la barra. Un hombre alto, con un traje caro, estaba estrechando la mano de lo que parecían ser miembros de la Junta. Fue entonces cuando todo se torció. Se giró hacia mí con una mirada que nunca antes le había visto. Fría, casi de asco. Su voz bajó a un susurro áspero. Mi nuevo CEO está aquí. No me avergüences, pareces fuera de lugar. Usa la salida de servicio. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí un momento, procesando lo que acababa de decir. A nuestro alrededor, las conversaciones continuaban. Las copas tintineaban. La gente reía. Sonidos normales para una noche normal, que acababa de convertirse en todo menos normal. Miré su rostro, buscando alguna señal de que estuviera bromeando o simplemente estresada. Nada. Su expresión era completamente seria, quizás incluso un poco aterrada, como si tenerme allí fuera una especie de emergencia que necesitaba resolver. ¿Quieres que me vaya?, pregunté en voz baja. ¿Por la parte de atrás? Por favor, no puedo tenerte aquí ahora mismo. Su cortesía casi lo empeoró, como si me estuviera haciendo un favor al decírmelo con delicadeza. Eché un último vistazo a la sala. Hombres con trajes que probablemente costaban más que mi salario mensual. Mujeres con vestidos que brillaban bajo las luces. Todos parecían cómodos, seguros de sí mismos, como si pertenecieran exactamente a ese lugar. Quizás ella tenía razón. Quizás yo no encajaba. Está bien, dije simplemente. Su alivio fue inmediato y evidente. Gracias por entender. Me di la vuelta y caminé hacia la parte trasera del lugar, pasé el guardarropa y seguí por un pasillo que conducía a lo que supuse era el área de servicio. Algunos empleados del catering apenas me miraron mientras empujaba una puerta que decía solo personal y me encontré en el callejón trasero del hotel. El aire nocturno se sentía fresco en mi rostro. Aflojé mi corbata y saqué las llaves del coche, caminando lentamente hacia el estacionamiento. Detrás de mí, podía oír los sonidos apagados de la fiesta que continuaba, música, risas, el tintineo de las copas. 20 minutos. Eso fue todo lo que duró la velada. Mientras estaba sentado en mi coche, empecé a pensar en las últimas semanas. En cómo ella había estado actuando de manera diferente, más reservada sobre su trabajo. La forma en que había estado haciendo comentarios sobre clientes importantes y gente que importa, siempre con ese trasfondo, como si yo no entendiera la importancia. Arranqué el motor y salí del garaje. En la radio,
Un presentador de un programa de entrevistas hablaba sobre la importancia de conocer tu propio valor. Sincronización perfecta. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Su nombre apareció en la pantalla. Dejé que sonara. El teléfono siguió vibrando. Primera llamada, segunda, tercera. A la cuarta llamada, la curiosidad pudo más. Hola. Oh, gracias a Dios que contestaste. Su voz temblaba, aguda por el pánico. Tienes que volver ahora mismo. Ha habido un terrible error. Me detuve a un lado de la carretera. Algo en su tono era diferente. No el cálculo frío de hacía 20 minutos, sino un terror genuino. ¿Qué clase de error? No lo sabía, estaba llorando ahora, las lágrimas reales hacían que su voz se volviera espesa. Nadie me dijo quién eras. El CEO te vio salir y le preguntó a Bennett quién era ese hombre, y Bennett dijo que no sabía. Pero luego Olivia, de contabilidad, te reconoció por las fotos del boletín de la empresa, divagaba, apenas coherente. Nunca la había oído sonar así. Más despacio. ¿Qué pasó exactamente? ¿Saben quién es tu padre?, susurró como si estuviera compartiendo secretos de Estado. Clayton Henson, el hijo del presidente de la Junta, el accionista mayoritario. Ah, ahí estaba. Me senté en mi coche, viendo pasar el tráfico, y no dije nada. Dejé que ella llenara el silencio. El CEO se puso completamente pálido cuando se enteró. Me agarró del brazo y me preguntó si yo sabía que eras el hijo de Clayton Henson, y le dije que no y me preguntó a dónde había ido, y tuve que decirle que yo. ¿Qué te pedí que? Su voz se quebró por completo. Al fondo, podía oír voces, conversaciones urgentes, alguien diciendo, ¿dónde está ahora? Me pediste que usara la salida de servicio, terminé por ella. Suena mucho peor cuando lo dices así. ¿Por qué fue peor? Por favor, suplicó. Por favor, vuelve. El CEO quiere disculparse personalmente. Está preguntándole a todo el mundo a dónde fuiste. Dijo que va a haber una reunión de emergencia de la Junta sobre esto. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. La misma cara, el mismo tipo que había salido de ese hotel hace 20 minutos pareciendo que no pertenecía. Es curioso cómo la perspectiva lo cambia todo. ¿Por qué habría una reunión de la Junta? ¿Por qué? Respiró temblorosamente, porque cree que insulté a un inversor importante. Cree que traté a la familia del presidente de la Junta con falta de respeto. Está hablando de control de daños y de la reputación de la empresa. Y de mi trabajo. Las palabras salieron apenas como un susurro. Casi me reí. Casi. La ironía era bastante espesa. A ella le preocupaba que yo la avergonzara, y ahora era ella quien enfrentaba las consecuencias. Ya veo. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Ya veo, su pánico se estaba convirtiendo en ira. Esto es serio. ¿Entiendes lo serio que es esto? Entiendo que hace 20 minutos, me miraste a los ojos y me dijiste que no pertenecía a la fiesta de tu empresa. Entiendo que estabas tan avergonzada de mí que me pediste que me escabullera por la puerta de atrás como si fuera un problema que necesitabas resolver. Pero no lo sabía. ¿Saber qué? ¿Saber que valía algo para ti? Saber que tenía un valor más allá de lo que podías ver, de pie allí con mi traje de tienda. Silencio de su parte. Al fondo, oí a alguien llamarla por su nombre. Tengo que irme, dijo rápidamente. Me están buscando. Pero por favor, piensa en volver. O al menos llama a tu padre y explícale que esto fue solo un malentendido. Me voy a casa, dije con calma. ¿Qué se supone que debo decirles? Diles la verdad. Diles que le pediste a tu esposo que se fuera por la salida de servicio porque te avergonzabas de él. Diles exactamente lo que pasó. Colgué y apagué el teléfono. El viaje a casa fue tranquilo, pacífico incluso. Pensé en cómo me había mirado en ese hotel, como si yo fuera una mancha en su noche perfecta. 20 minutos después, aparentemente yo era la persona más importante que había estado en esa sala. El mismo hombre, el mismo traje, todo igual. Lo único que había cambiado era lo que ella pensaba que yo valía. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber.
De vuelta en casa, me serví un vaso de agua y me senté en la cocina, pensando en cómo había terminado en esta situación. Mi padre, Clayton Jensen, construyó su firma de inversiones de la nada en los años 80. Empezó con una pequeña oficina y un asistente. Ahora, Jensen Capital tiene participaciones en docenas de empresas de toda la región. La compañía donde trabaja mi esposa, la firma de mi padre, posee alrededor del 40% de ella. Nunca se lo dije porque nunca pareció relevante. Nos conocimos en una cafetería, empezamos a salir, nos casamos. Yo trabajo como consultor de negocios independiente, gano un buen dinero, vivo una vida normal. Nunca vi la necesidad de usar el nombre de mi padre para impresionar a la gente o obtener un trato especial. Quizás fue ingenuo. Mi teléfono había estado vibrando cada pocos minutos desde que lo volví a encender. 7 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto. Los revisé mientras terminaba mi agua. Por favor, devuélveme la llamada. El CEO está preguntando a todo el mundo por ti. Esto se está poniendo peor. Están hablando de una reunión de emergencia de la Junta mañana. ¿Dónde estás? El último era de hace 10 minutos. Silas, del departamento legal, quiere hablar contigo personalmente. Dejé el teléfono y traté de recordar la última vez que ella pareció genuinamente feliz de estar conmigo. No orgullosa de lo que yo pudiera hacer por su carrera. No emocionada por alguna oportunidad de networking. Simplemente feliz de pasar tiempo con su esposo. No podía precisar cuándo dejó de suceder eso. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez respondí al primer timbrazo. ¿Y ahora qué? Es oficial, dijo sin preámbulos. Reunión de emergencia de la Junta mañana a las 9 de la mañana para discutir mi conducta hacia los accionistas. ¿Accionistas? ¿Así es como te llaman ahora? ¿Un accionista? Su risa no tenía humor. Emory, de Recursos Humanos, me llevó a un lado y me dijo que este tipo de incidente podría constituir motivo de despido inmediato. Caminé hacia la ventana y miré la casa de mi vecino. Gente normal viviendo vidas normales, probablemente sin lidiar con reuniones de emergencia de la Junta sobre decencia humana básica. ¿Y qué le dijiste a Emory? Le dije que fue un malentendido. Que estaba nerviosa por el nuevo CEO y cometí un error. ¿Un error? Sí, un error. La gente comete errores. Una forma interesante de describir humillar deliberadamente a tu esposo en público. Silencio por un momento. Luego, mira, sé cómo sonó, pero tienes que entender la presión bajo la que estaba. El nuevo CEO, todos estos inversores importantes. Solo quería que todo saliera perfecto. Entonces, decidiste que yo era el problema que había que eliminar. No quise decir eso. ¿Cómo lo quisiste decir? Más silencio. Podía oír voces de fondo de nuevo. Todavía estaba en la oficina, probablemente recibiendo instrucciones sobre estrategias de control de daños. ¿Puedes llamar a tu padre?, preguntó finalmente. ¿Puedes explicarle que esto fue solo un problema de comunicación entre nosotros? Quizás si él llama directamente al CEO. No. No le voy a pedir a mi padre que limpie el desastre que tú hiciste. Me trataste como basura porque pensaste que no era lo suficientemente importante como para importar. Ahora quieres que demuestre que soy lo suficientemente importante como para salvarte. Eso no es justo. Lo que no es justo es pasar 3 años casado con alguien que aparentemente piensa tan poco de mí que preferiría enviarme por la puerta de atrás antes que presentarme a su jefe. Podía oír su respiración, probablemente tratando de encontrar su siguiente argumento. Nunca pensé en ti de esa manera antes de esta noche, dijo en voz baja. Solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que te avergonzara por existir. Miedo de no ser lo suficientemente buena, susurró. Para esa sala, para esa gente. Y si tú estabas allí, verían que yo también soy ordinaria. Por un segundo, casi sentí lástima por ella. Casi. Entonces, decidiste hacerme a mí el ordinario en su lugar. Cometí un error. Tomaste una decisión, la corregí. Y ahora te toca vivir con ella. Colgué de nuevo, pero esta vez no apagué el teléfono. Tenía la sensación de que esta conversación no había terminado. A la mañana siguiente,
Estaba trabajando en mi oficina en casa cuando mi teléfono empezó a sonar exactamente a las 9:15. Justo a tiempo. Se acabó, dijo antes de que pudiera siquiera decir hola. Su voz era hueca, como si le hubieran quitado toda la vida. Me despidieron. Guardé el documento en el que estaba trabajando y me recliné en mi silla. Cuéntame qué pasó. La reunión de la junta fue brutal. Me tuvieron sentada en esta sala de conferencias durante 2 horas mientras deliberaban. Cuando me llamaron de nuevo, el CEO parecía que quería desaparecer a través del suelo. Esperé. Necesitaba desahogarse. Dijo que habían revisado el incidente y determinaron que mi conducta hacia un familiar de un accionista mayoritario era motivo de despido inmediato. Sin indemnización, sin cartas de recomendación, nada. Lo llaman falta grave. ¿Qué dijeron exactamente sobre el incidente? Todo. Su voz se quebró. Alguien había hablado con el personal del catering, consiguió toda la historia sobre cómo te envié por la salida de servicio. Uno de los miembros de la junta preguntó si entendía la gravedad de faltarle el respeto a la familia Jensen, considerando que están negociando un importante acuerdo de expansión con la empresa. Eso era nuevo para mí. Papá no había mencionado ningún acuerdo de expansión, pero, de nuevo, rara vez discutía negocios específicos conmigo a menos que yo preguntara directamente. Bennett también estaba allí, continuó. Les contó cómo había estado actuando de forma extraña toda la noche, lo tensa que me puse cuando llegó el CEO. Dijo que parecía que estaba avergonzada de mi propio esposo. Un tipo listo, Bennett. Probablemente salvó su propio trabajo siendo minucioso en sus observaciones. Pero la peor parte fue cuando preguntaron si intenté contactarte después del incidente. Tuve que contarles sobre las llamadas telefónicas, sobre rogarte que volvieras, sobre pedirte que llamaras a tu padre para arreglar las cosas. Podía imaginar las caras de los miembros de la junta durante esa revelación. Nada dice tomamos la decisión correcta como escuchar que la persona que acabas de despedir tuvo que rogarle a la persona que insultó que arreglara la situación. Geater, del departamento de marketing, también estaba allí. Dijo que me había oído hacer comentarios sobre cómo algunas personas no entienden lo importante que es el networking y cómo necesitaba gestionar mi imagen con cuidado. Aparentemente, había estado documentando estas conversaciones durante semanas. Geater. La recordaba de un picnic de la empresa el año pasado. Una mujer aguda, definitivamente no alguien a quien querrías como enemiga si estuvieras jugando a la política de oficina. Entonces, ¿creen que esto no fue un incidente aislado? Creen que he estado socavando sistemáticamente mi propio matrimonio para obtener un beneficio profesional, lo cual, hizo una pausa, y pude oírla tratando de no llorar, lo cual podría no ser incorrecto. Al menos ahora estaba siendo honesta. Hay más, dijo en voz baja. La noticia ya se está extendiendo. Ruth, de Dodson & Associates, me llamó hace una hora. Dijo que se habían enterado de lo que pasó y que retiraban su oferta de trabajo. ¿Qué oferta de trabajo? He estado haciendo entrevistas allí durante el último mes. Un puesto de directora senior, con un aumento salarial del 30%. Iba a contártelo después de la gala, para que fuera una celebración. Así que, de todos modos, planeaba dejar su trabajo actual. Se suponía que la gala sería su vuelta de honor antes de pasar a cosas más grandes y mejores. En cambio, se convirtió en una nota de suicidio profesional. Ruth dijo que no pueden arriesgarse a contratar a alguien con problemas de juicio en las relaciones profesionales. Sus palabras exactas. Abrí mi correo electrónico y vi 3 mensajes nuevos de varios contactos de negocios. La noticia definitivamente se estaba extendiendo a través de las redes profesionales. En una ciudad de este tamaño, todos conocían a todos, especialmente en los círculos corporativos. ¿Cuántos otros lugares se enterarán de esto? Todos. Su voz era apenas un susurro. La firma de Clayton tiene conexiones en todas partes. Todas las empresas importantes de la región hacen negocios con ellos o quieren hacerlos. Básicamente, estoy en una lista negra. Tenía razón en eso. La red de mi padre era extensa, y la lealtad era algo muy importante en sus círculos. Faltarle el respeto a la familia era el tipo de cosa que se recordaba y se comentaba. Fui a ver a Howard, en Stone Marketing, esta tarde, continuó.
Ni siquiera quiso verme. Su asistente dijo que se habían enterado del incidente Jensen y que no estaban interesados en buscar ninguna oportunidad conmigo. El incidente Jensen. Así lo llaman, como si fuera un caso de estudio sobre cómo no manejar las relaciones con los clientes. Casi me sentí mal por ella. Casi. Pero luego recordé estar en el pasillo de ese hotel, que me dijeran que no pertenecía, que me pidieran que me escabullera por la puerta de atrás como una vergüenza que necesitaba esconder. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. La derrota en su voz era total. He estado en marketing durante 8 años. Tengo una reputación, contactos, referencias. Tenía una reputación. Ahora ni siquiera consigo que me devuelvan la llamada a empresas que me estaban buscando el mes pasado. Quizás es hora de considerar una carrera diferente. Quizás es hora de que llames a tu padre y le expliques que he aprendido la lección. Y ahí estaba. Incluso después de perderlo todo, todavía pensaba que esto era algo que se podía arreglar con la llamada correcta a la persona adecuada. No voy a hacer eso. ¿Por qué no? Esto ha ido demasiado lejos. Cometí un error. Perdí mi trabajo. Prácticamente tengo prohibido trabajar en mi campo. ¿No es suficiente castigo? Sigues llamándolo un error, pero ambos sabemos que no lo fue. Fue una decisión basada en quién pensabas que era yo y en lo que pensabas que valía para ti. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nosotros solo. ¿Qué? Fingimos que esto nunca pasó. Miré por la ventana de mi oficina hacia la calle donde habíamos vivido los últimos 3 años. Un vecindario normal, una vida normal, un matrimonio normal. O eso había pensado. Creo que ambos sabemos que esto no es algo que podamos fingir que no ha ocurrido. Pasaron 3 días en relativa calma. Trabajé en mis proyectos de consultoría. Ella se quedó en la habitación de invitados, y nos movíamos el uno alrededor del otro como extraños compartiendo el mismo espacio. El silencio no era incómodo para mí, pero podía notar que a ella la estaba consumiendo. El jueves por la noche, finalmente hizo su movimiento. Yo estaba en la sala de estar leyendo cuando ella apareció en la puerta, vistiendo el vestido azul que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado. Su maquillaje era perfecto, el pelo arreglado, toda una producción. Incluso había preparado la cena. Podía oler ajo y hierbas viniendo de la cocina. Pensé que podríamos hablar, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Su voz tenía esa cualidad suave y vulnerable que usaba cuando quería algo. Hablar de verdad, no solo estas llamadas telefónicas airadas y conversaciones cortas. Cerré mi libro y esperé. He estado pensando mucho estos últimos días, comenzó, juntando las manos en su regazo. Sobre lo que pasó, sobre nosotros, sobre todo. Y me doy cuenta de que te debo más que una simple disculpa. ¿Continúa? Tenía miedo esa noche. No de ti, nunca de ti, sino de todo lo que esa sala representaba. Toda esa gente poderosa, todo ese dinero e influencia. Sentía que estaba fingiendo pertenecer allí, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que solo era una chica de una familia de clase media tratando de jugar en las grandes ligas. Sus ojos se estaban humedeciendo ahora, perfectamente sincronizados. Cuando te vi allí, tan cómodo y seguro, entré en pánico. Pensé que si nos veían juntos, se darían cuenta de que yo también era ordinaria. Que no merecía estar allí. Así que decidiste hacerme invisible. Tomé una decisión horrible basada en el miedo y la inseguridad. Lo sé ahora. Se inclinó hacia adelante, buscando mi mano. Pero también sé que te quiero, y que amo nuestra vida juntos. Y no quiero perder eso por una noche terrible. Dejé que me tomara la mano, pero no se la apreté. ¿Y qué hay de tu carrera? Tu reputación. Todo eso se ha ido ahora. Pero quizás sea lo mejor. Quizás estaba tan concentrada en escalar la escalera corporativa que olvidé lo que realmente importa. Tú importas. Nuestro matrimonio importa. La actuación fue impresionante. Tenía que reconocérselo. La cantidad justa de vulnerabilidad, la mezcla perfecta de asumir la responsabilidad mientras ponía excusas, el uso estratégico del contacto físico. Si no la conociera mejor, podría habérmelo creído.
Yo también he estado pensando, dije, en los últimos meses. En la forma en que has estado actuando con ciertas personas. Su mano se tensó ligeramente sobre la mía. ¿Recuerdas el picnic de la empresa en junio, cuando el jefe de tu departamento estaba allí con su esposa? Me presentaste simplemente como, mi esposo, cuando preguntó a qué me dedicaba. No, este es mi esposo, es consultor de negocios. Ni siquiera, este es mi esposo. Solo, mi esposo, como si fuera una carga que tenías que reconocer. No lo recuerdo de esa manera. O la cena en casa de Caleb en agosto. Pasaste toda la noche hablando de tus perspectivas laborales y tus estrategias de networking. Cada vez que intentaba contribuir a una conversación, la redirigías de nuevo a algo relacionado con la carrera. Como si el único valor que yo tuviera fuera como un accesorio para tu imagen profesional. Retiró su mano. Estás haciendo que parezca que te he estado tratando mal durante meses. ¿No ha sido así? He estado centrada en mi carrera. Sí. He estado trabajando duro para construir algo significativo. Pensé que apoyabas eso. Apoyo tus ambiciones. Lo que no apoyo es ser tratado como un lastre cuando esas ambiciones están a la vista. Se levantó bruscamente, el acto vulnerable comenzando a resquebrajarse. ¿Y qué? Cada conversación que hemos tenido sobre mi trabajo fue que te traté mal. Cada vez que hablé de querer avanzar o hacer contactos, fue que fui una esposa terrible. Cada vez que actuaste como si mi presencia de alguna manera disminuyera tu éxito, ¿sí? Eso no es justo. No entiendes la presión a la que estoy sometida, la competencia, la forma en que las mujeres tienen que trabajar el doble de duro solo para ser tomadas en serio. Y ahí estaba. El cambio de esposa vulnerable buscando perdón a víctima de circunstancias fuera de su control. Tienes razón, dije con calma. No entiendo esa presión. Pero sí entiendo el respeto. Y el respeto no desaparece solo porque estés bajo presión. Oh, por favor. Su voz se estaba volviendo más aguda ahora, la máscara cayendo por completo. ¿Tú quieres hablar de respeto? Has estado sentado aquí durante días actuando como si fueras una especie de mártir porque herí tus sentimientos en una fiesta. ¿Herí tus sentimientos? Sí, lo hiciste. Y me disculpé. Expliqué por qué sucedió. Asumí la responsabilidad. He estado tratando de arreglar las cosas, pero aparentemente eso no es suficiente para ti. Me levanté también, enfrentándola directamente. ¿Sabes qué es interesante? Hace unos minutos, todo se trataba de tus inseguridades y miedo. Ahora, de repente, se trata de que yo estoy exagerando por unos sentimientos heridos. Porque eso es lo que es. Me estás castigando por una mala noche. Una mala noche que te costó tu carrera. La cual podrías arreglar con una simple llamada a tu padre. Ahí estaba de nuevo. La expectativa de que yo debería limpiar su desastre usando conexiones familiares. ¿Y por qué no lo has llamado tú misma? ¿Qué? Mi padre. Clayton Jensen. Si todo esto es solo un malentendido que necesita aclararse, ¿por qué no lo has llamado directamente? Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido por un momento. Yo. No pensé que fuera apropiado. Pero es apropiado que yo le pida que anule las decisiones comerciales de toda una empresa porque mi esposa hizo un espectáculo público faltándole el respeto a su hijo. No fue un espectáculo público. Bennett estaba allí. Olivia estaba allí. Heather documentó nuestras conversaciones. El personal del catering lo vio todo. La mitad de los líderes corporativos de la ciudad ya lo sabe. ¿Cómo no es eso público? Se quedó en silencio por un largo momento. Así que eso es todo. Vas a dejar que toda mi carrera se destruya porque cometí un error. Voy a dejar que las consecuencias de tus decisiones se desarrollen exactamente como deberían. ¿Mis decisiones? Río amargamente. ¿Qué hay de tus decisiones? Tú elegiste ocultarme quién eras. Tú elegiste dejarme pensar que solo éramos otra pareja de clase media luchando por salir adelante. Si hubiera sabido de las conexiones de tu familia desde el principio. ¿Qué? ¿Me habrías tratado mejor? Habría entendido mejor la situación. ¿La situación? Sí.
La situación, la dinámica, las relaciones, la forma en que funcionan las cosas en esos círculos. La miré por un momento, finalmente viéndola con claridad. ¿Quieres decir que me habrías utilizado mejor? Eso no es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que quisiste decir. No estás molesta por haberme herido o haber dañado nuestro matrimonio. Estás molesta porque calculaste mal. Desechaste algo valioso porque no reconociste su valor. Deja de tergiversar mis palabras. No estoy tergiversando nada. Acabas de decirme que si hubieras sabido del dinero y la influencia de mi familia, habrías manejado las cosas de manera diferente. Eso significa que tu comportamiento hacia mí se basa enteramente en lo que crees que puedo hacer por tu carrera. Se quedó en silencio de nuevo, pero pude ver la ira creciendo en su expresión. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Quizás tengas razón. Quizás debería haber investigado mejor. Quizás debería haber descubierto que mi esposo estaba conectado a una de las firmas de inversión más influyentes de la región. La mayoría de las esposas probablemente querrían saber algo así. La mayoría de las esposas tratarían a sus maridos con respeto básico, independientemente de sus conexiones familiares. Y la mayoría de los maridos no dejarían que sus esposas caminaran hacia un desastre que acaba con su carrera cuando podrían evitarlo con una conversación. La miré de pie, hermosa, enojada y sin entender absolutamente nada. 3 años de matrimonio, y todavía no entendía que el problema no eran las consecuencias que enfrentaba, sino el carácter que había revelado al crearlas. Creo que hemos terminado aquí, dije en voz baja. ¿Qué significa eso? Significa que me has dicho todo lo que necesitaba saber sobre lo que significo para ti y lo que nuestro matrimonio significa para ti. Entonces, ¿qué pasa ahora? Recogí mi libro y me dirigí a mi oficina. Ahora, te toca a ti descubrir cómo es tu vida sin usar a otras personas para construirla. 2 semanas después, estaba firmando los últimos papeles del divorcio cuando sonó mi teléfono. Había estado esperando esta llamada, honestamente sorprendido de que le hubiera tomado tanto tiempo hacer un último intento. Los papeles fueron entregados esta mañana, dijo sin preámbulos. Esta vez no había lágrimas, solo agotamiento. Bien. Todo debería ser sencillo. No pido pensión alimenticia. Puedes quedarte con tu coche y yo compraré tu mitad de la casa al valor de mercado actual. Eso es muy generoso de tu parte. ¿Es justo? Silencio por un momento. Luego, he estado pensando en lo que dijiste, sobre las consecuencias y las decisiones y todo eso. Dejé mi bolígrafo y me recliné en la silla. Y creo que tienes razón en parte. De todos modos, sí tomé decisiones basadas en lo que pensé que beneficiaría a mi carrera. Sí te traté de manera diferente dependiendo de quién estuviera mirando. Progreso, pensé. Responsabilidad real en lugar de excusas y manipulación. Pero también creo que tú también tomaste decisiones, continuó. Elegiste ocultar tus antecedentes familiares. Elegiste dejarme navegar situaciones profesionales sin conocer el panorama completo. Elegiste verme luchar en círculos donde tu nombre podría haber abierto puertas. Y ahí estaba. Incluso al admitir su culpa, no podía resistirse a tratar de repartir la culpa. ¿Crees que debería haber usado mis conexiones familiares para avanzar en tu carrera? Creo que las parejas deben ayudarse mutuamente a tener éxito aprovechando la riqueza y la influencia familiar, usando todos los recursos disponibles. Así es como funciona el mundo. Casi me reí. Verás, ahí es donde no estamos de acuerdo. Creo que las parejas deben respetarse mutuamente sin importar qué recursos estén disponibles. Fácil de decir cuando tienes esos recursos. He tenido esos recursos durante todo nuestro matrimonio. No te impidieron tratarme como una vergüenza cuando importaba. Se quedó en silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado, menos defensivo, más calculador. He estado hablando con un abogado. Bennett me recomendó a alguien. Bennett, siempre en medio de todo, aparentemente. ¿Sobre qué? Sobre si tengo motivos para un tipo diferente de acuerdo. Considerando que ocultaste información financiera significativa durante nuestro matrimonio. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿Qué significa?
Significa que pasé 3 años pensando que éramos una pareja de clase media viviendo con un presupuesto ajustado, tomando decisiones financieras basadas en información incompleta. Mi abogado cree que podría haber un argumento para algún tipo de compensación. ¿Compensación por qué? Por las oportunidades que perdí porque no sabía con quién estaba casada. Los eventos de networking a los que no asistí porque pensé que no podíamos permitírnoslo. Los movimientos profesionales que no hice porque intentaba ser financieramente responsable. Miré los papeles de divorcio en mi escritorio, comprendiendo de repente que había juzgado completamente mal la situación. No llamaba para disculparse o encontrar un cierre. Llamaba para hacerme saber que la lucha no había terminado. ¿Tu abogado cree que puedes demandarme por no mencionar el nombre de mi padre suficientes veces durante nuestro matrimonio? Mi abogado cree que puedo argumentar que ocultaste deliberadamente activos y conexiones que afectaron nuestra planificación financiera conjunta. Nunca oculté nada. Trabajo como consultor independiente. Pago mis propias facturas. El dinero de mi padre no tiene nada que ver con nuestras finanzas domésticas. Pero tiene todo que ver con el acceso y la oportunidad. Y me ocultaste eso. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el vecindario donde construimos lo que pensé que era una vida juntos. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente, dije lentamente. Estás molesta porque no usé mis conexiones familiares para avanzar en tu carrera. Y ahora quieres demandarme porque no usé mis conexiones familiares para avanzar en tu carrera. Quiero una compensación justa por 3 años de oportunidades perdidas. ¿Oportunidades perdidas de hacer qué? ¿Escalar socialmente? ¿Hacer contactos con gente rica? ¿Casarte por influencia en lugar de por amor? No conviertas esto en algo sobre el amor. Si se tratara de amor, me habrías dicho la verdad sobre tu familia. Si se tratara de amor, no me habrías enviado por la salida de servicio. Otro largo silencio. Podía oír el tráfico de fondo. Probablemente llamaba desde su coche, quizás estacionado fuera de la oficina de su abogado. Howard, de Stone Marketing, me llamó ayer, dijo finalmente. El mismo Howard que no quiso verte hace 2 semanas. Se enteró del proceso de divorcio. Aparentemente, se está corriendo la voz de que podría haber sido, mantenida en la oscuridad, sobre ciertas conexiones familiares. ¿Está reconsiderando su posición? Por supuesto que sí. La posibilidad de que ella pudiera tener acceso al dinero de Jensen era suficiente para superar las preocupaciones sobre el incidente Jensen. Curioso lo rápido que se puede ajustar la ética profesional cuando hay un beneficio potencial involucrado. Me ofreció una entrevista. Felicidades. También mencionó que otras firmas podrían estar interesadas si resulta que fui injustamente excluida de ciertos círculos de negocios. Ahora lo entendía. Esto no era sobre dinero u oportunidades perdidas. Se trataba de rehabilitar su reputación. Se estaba posicionando como la esposa agraviada que había sido mantenida en la oscuridad, en lugar de la mujer que había humillado públicamente a su esposo. Una estrategia inteligente, en realidad. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende de ti. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Define, por las buenas. Llamas a tu padre. Le explicas que nuestro divorcio es amistoso, que nunca estuve al tanto de las conexiones comerciales de la familia y que cualquier desaire percibido se basó en información incompleta. Dejas claro que no hay resentimientos y que se me debe juzgar por mis méritos profesionales, no por malentendidos personales. ¿Y si no lo hago? Entonces mi abogado presenta una demanda por ocultación de activos, y dejamos que los tribunales decidan a qué tengo derecho. Lo cual sería un proceso muy público, por cierto. A las revistas de negocios locales les encantan las historias sobre familias prominentes y divorcios complicados. Ahí estaba. Chantaje envuelto en terminología legal. Pensé en mi padre, en la reputación que había pasado décadas construyendo, en las relaciones comerciales que podrían verse afectadas por la cobertura sensacionalista de un drama familiar. Ella sabía exactamente qué palanca tenía. Pero luego pensé en otra cosa. Pensé en estar en el pasillo de ese hotel, que me dijeran que no pertenecía. Pensé en 3 años de matrimonio con alguien que medía mi valor por lo que podía hacer por sus ambiciones. Pensé en la elección entre proteger la reputación de mi familia y proteger mi propio autorrespeto.
¿Sabes qué es gracioso?, dije finalmente. ¿Qué es gracioso? Que todavía no lo entiendes. Incluso ahora, incluso después de perder tu trabajo, enfrentar un divorcio y ver tu reputación profesional destruida, sigues pensando que esto se trata de dinero, conexiones y ascenso social. Esto se trata de justicia. Esto se trata de carácter. Y el hecho de que estés amenazando con arrastrar a mi familia a través de un escándalo público para salvar tu carrera solo demuestra que tomé la decisión correcta. Entonces, ¿esa es tu respuesta? ¿Vas a dejar que presente la demanda? Miré los papeles de divorcio de nuevo, luego el teléfono en mi mano. Adelante, preséntala, dije con calma. Pero antes de hacerlo, quizás quieras preguntarle a tu abogado sobre algo. ¿Qué? Pregúntale qué sucede cuando el demandado en un caso de ocultación de activos decide contrademandar por difamación y extorsión. Pregúntale cómo se ve eso en la comunidad empresarial local. Pregúntale qué tipo de ofertas de acuerdo suelen hacerse cuando una de las partes amenaza con hacer públicas cuestiones familiares privadas para beneficio personal. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. ¿No lo harías? Inténtalo. Esto también dañaría a tu familia. Mi familia ha enfrentado desafíos comerciales antes. Sobreviviremos a un poco de mala publicidad. Puedes decir lo mismo de tu carrera si esto se convierte en una verdadera batalla legal. Más silencio, luego una risa amarga. Así que, así es como termina. Destruyes mi vida profesional y luego amenazas con destruir lo que queda. Yo no destruí nada. Lo hiciste tú misma en el momento en que decidiste que no valía la pena tratarme con respeto básico. Todo lo que ha sucedido desde entonces es solo la consecuencia natural de esa decisión. ¿Y simplemente te vas a ir sintiéndote justo al respecto? Me voy a ir sabiendo que intenté construir un matrimonio con alguien que estaba más interesado en lo que yo podía proporcionar que en quién era yo en realidad. Eso no es rectitud. Es solo claridad. Podía oír su respiración, probablemente tratando de averiguar si quedaba algún ángulo por jugar. Los papeles se presentarán a finales de semana, dije. Después de eso, eres libre de hacer lo que creas que es mejor para tu futuro. Solo entiende que yo seré igualmente libre de responder como crea que es mejor para el mío. Esto no ha terminado. Sí, lo está. Terminó en el momento en que me pediste que usara la salida de servicio. Todo lo que ha venido después ha sido solo papeleo. Colgué y miré alrededor de mi oficina en casa. Mi espacio, mis decisiones, mi vida avanzando sin el cálculo constante de cómo cada decisión podría afectar las ambiciones profesionales de otra persona. Por primera vez en meses, el silencio se sentía pacífico en lugar de tenso. 3 días después, recibí un mensaje de texto, papeles firmados. Sin oposición. Me mudo a Portland el próximo mes. Borré el mensaje y volví al trabajo. A veces, la mejor victoria es simplemente ser libre de vivir tu vida en tus propios términos. Fuera de mi ventana, gente normal vivía vidas normales. Probablemente sin lidiar con reuniones de emergencia de la Junta, ni abogados de divorcio, ni estrategias de gestión de la reputación. Había olvidado cómo se sentía eso. Se sintió bien recordarlo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.